11 de la mañana con 8 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y como les adelantábamos, recibiendo a nuestras invitadas, las educadoras sexuales Paula Rabinovich y Pía Lobato, que nos vienen a hablar de la sexualidad en la adolescencia en el marco del proyecto educativo de sexualidad Meraki. Bienvenidas una vez más, ¿cómo están? Gracias, encantadas, buen día. como siempre. Bueno, un placer recibirlas aquí. Bueno, la sexualidad en la adolescencia, y me comentaban que tenían una información que es bueno compartir para conocer un poco la realidad en la que estamos viviendo, que muchas veces no se habla y sin embargo subyace, ¿no? Bien, ¿cómo están? La información que tenemos, la primera información es que hoy tenemos el taller de adolescencia virtual. Así que si están en algún otro lado del departamento, que no sea la ciudad de Maldonado, o si por algún motivo no se pueden desplazar de su casa y están interesados en hacerlo, lo pueden hacer. Vamos a dar unas informaciones en este ratito que capaz que los enganchan porque es a las 18 horas, ¿sí? Por Zoom. ¿Cómo hago para entrar? Para entrar se comunican a el Instagram de Meraki, que es @merakisexualidad, o a los teléfonos que quizás los pongan por ahí o los decimos cuando termine el programa. Perfecto. Es la quinta edición de Taller de Adolescencia que hacemos. Hemos con este taller llegado a más de 120 familias de Maldonado y no de Maldonado, porque también lo hemos hecho en forma virtual en la pandemia. Y es el último del año de adolescencia, así que si están interesados en la temática, no va a haber otra oportunidad en este 2020 de hablar de adolescencia. 2022, perdón, me quedé con pandemia 2020. 2022, así que bueno, quedan 3 cupos nada más y estamos en las últimas horas porque es a las 6 de la tarde. Bueno, seguramente cuando terminemos la entrevista ya esos 3 cupos estén ocupados, así que siempre tenemos muchas llamadas después que nos vamos de la mañana del 11, así que bueno, seguramente, como decís tú. Es importante. Y lo otro que teníamos como novedad son unos datos del CIPIAB sobre la violencia en niños, niñas y adolescentes. Pero antes de ingresar en eso, teníamos, armando el taller en lo que van de estas 2 semanas con Pía, nos repreguntábamos, porque es una pregunta que nos hacemos siempre, pero nos repreguntábamos cómo la gente piensa que recibe o da educación sexual integral a sus hijos, hijas, adolescentes, a sus alumnos, a sus estudiantes. Piensa que es algo que lo hace de una vez sola, piensa que es solamente con un taller, solamente con un libro, solamente con una charla o con una película. ¿Cómo pensamos que educamos a nuestros hijos e hijas en sexualidad? Cuando pensamos que es importante, es la primera pregunta. Si hablamos de matemática, el sistema educativo, y hoy hacemos un llamado al sistema educativo porque no estaría funcionando muy bien la educación sexual en el sistema educativo, ni de hoy, ni históricamente, ¿no? Entonces, bueno, quizás es un llamado a que el Estado se empiece como a hacer cargo, porque de las problemáticas que vamos a ver después, todo prácticamente termina en la educación sexual. Entonces, bueno, si hablamos de matemática, a nadie se le ocurre que no haya matemática en la escuela, que no haya idioma español en el liceo. Todos estamos interesados en que los chiquilines hablen y sumen y resten. Perdona el paréntesis, pero estamos justo en plena pruebas PISA. Plena realización de las pruebas PISA, que miden matemática, lengua, ciencia. Como que estamos muy preocupados por los niveles bajísimos que tenemos y sin embargo de sexualidad, o sea, ocurren cosas atroces por no estar educados en sexualidad y nadie habla. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, porque quizás no nos damos cuenta en el día a día, en la vorágine esa que vivimos todos, y en que tampoco tuvimos educación sexual, que nos hayamos enterado, porque ya hemos visto que todos hemos tenido educación sexual. Entonces, el sistema educativo no... También, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, el medio ambiente nos preocupa, entonces está arriba de la mesa, dentro de las temáticas que están en la escuela o en secundaria. Tibiamente, ¿no? La conciencia vial también lo ha estado tibiamente, pero parece que la educación sexual no importa, o
no interesa que esté sobre la mesa. Es un tema escabroso, ¿no? Filoso, porque... Creo que los humanos lo hemos hecho escabroso. No es un tema escabroso. Viste que cada vez que venimos, charlamos naturalmente, la gente después se comunica con nosotros, o hacen preguntas acá, o se comunican con ustedes y la gente habla. Claro, me refiero a escabroso decir, bueno, eso a la hora de educar, que lo hemos hablado con ustedes, a la hora de educar, bueno, ¿quién va a educar a mis hijos? Lo tengo que educar yo. Y después, ¿en quién lo deposito? En cuanto a la confianza, ¿no? O sea, es un tema escabroso en el sentido de decir, bueno, un tema súper delicado que andás a ver, capaz que digo algo inconveniente o enseño algo que no está bien enseñado, etcétera, etcétera. Bien, entonces, dale. No, nada, que el CIPIAB, digo porque muchas veces nombramos las siglas y la gente no tiene idea de lo que es ese sistema de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia. Exactamente. Entonces, bueno, las preguntas, la primera pregunta, tenemos 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿quién va a educar? Si yo no lo hago, como familia, ¿quién lo va a hacer? ¿El sistema educativo? Parece que no. ¿Qué educo? ¿Cómo lo educo? ¿Y cuándo lo educo? Bueno, entonces queremos traer sobre la mesa y apelar a la escucha de las autoridades, también de la educación, que este tema se tiene que poner sobre la mesa, porque están sucediendo cosas que cuando las vemos en la tele, o leemos un diario, escuchamos en la radio, todos nos horrorizamos. Pero después que pasó la noticia, seguimos mientras no nos toque a nosotros. Ahora, si a mi hijo o a mi hija tiene una situación de abuso, o tiene una situación de violencia, o la matan, o cualquiera de las otras cosas que serían lo más grave que podría pasar, ahí sí empezamos a sentir que algo está faltando, que algo no está funcionando bien. Bueno, aunque las familias no sepan del otro lado, todo empieza por la educación sexual, porque la educación sexual nos aborda desde el nacimiento en todos los momentos de nuestra vida. Me quedé pensando o esperando los datos del CIPIAB, que me parece que es muy bueno que lo conozcamos, tomando en cuenta qué es el CIPIAB, ¿no? Que tiene que ver con la violencia en la infancia y la adolescencia. Bien, bueno, un poco siguiendo la línea que decía Paula y tomando los datos del CIPIAB, ¿por qué también con Paula decía, nos preguntamos, nos repreguntamos? Porque realmente nosotros tenemos el propósito de nuestro proyecto de sexualidad apunta a la promoción y a la prevención, ¿sí? Son los primeros niveles de la salud, porque siempre cuando pensamos en salud, muchas veces apuntamos cuando ya ocurren las cosas, ¿tá? Que vendrían a ser los siguientes niveles de salud, pero en realidad toda la salud debería apuntar a la promoción y la prevención. ¿Para qué? Para no llegar a tener las enfermedades. Bueno, en el caso de la educación sexual, como Paula hablaba, por ejemplo, de los maltratos o los abusos, cuando ocurren maltratos o abusos, nos escandalizamos, qué horrible, espantoso, por supuesto que sí, que son cosas que no están buenas, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hacemos nosotros para evitar eso? ¿Tá? ¿Cómo preparamos a nuestros niños y nuestras niñas, a los adolescentes, para que tengan lo que ya hemos hablado, que se llaman factores protectores? ¿Tá? Para que realmente puedan tener herramientas, ¿sí? Para en realidad detectar, por ejemplo, cuando hay alguna situación que no está, que no me gusta, que no está buena, cómo poder hablar cuando, por ejemplo, siento que soy parte de una situación de violencia, ¿tá? o de maltrato. Muchas veces la violencia se naturaliza. Entonces, en realidad, ni siquiera siendo niño, siendo adolescente, me doy cuenta de que estoy sufriendo una situación de violencia o de maltrato, o de abuso. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo es lo que aprendí, ¿verdad? En mi casa, y después, por ejemplo, lo traslado a una situación educativa y es lo que siempre viví y nadie me hace ver otra situación, yo en realidad lo naturalizo. Me parece que eso es lo normal, lo cotidiano, ¿tá? Entonces, por eso es la importancia de la educación, ¿tá? De hablar, por ejemplo, que ya lo hemos visto, bueno, desde la primera infancia, conocer las partes del cuerpo, conocer cómo es el cuidado, cómo es la higiene, que en realidad nadie debe tocar mis partes íntimas si yo no quiero hacerlo, ¿tá? Si a mí no me gusta y si hay algo que no me hace sentir bien, poder comunicarlo, ¿tá? Pero eso debe empezar desde la infancia, ¿tá? Entonces, los datos, creo que por ahí capaz que las fichas ya aparecieron. Aparecieron. Una gráfica que muestra de esa gráfica que estamos viendo, que como vemos comienza en el 2011. ¿Son NNA?
Son Niños, niñas, niñas. niñas y y adolescentes. Y aparte un dato interesante es que esas son las situaciones detectadas, registradas e intervenidas. O sea que Andás a ver son cuántas muchas hay. más, ¿no? Entonces pasamos del 2011 tener 824 situaciones registradas al 2021 7.035, ¿está? En 10 años es una... Se multiplicó por 10 prácticamente. Exactamente. Con una escalada clarísima en la pandemia. En ¿no? la pandemia, De 4.900 a 7.000. En un año pasamos casi a tener 2.000 más. ¿Tá? ¿Qué pasó ahí en la pandemia? ¿Tá? Nosotras con Paula somos profesoras, trabajamos en secundaria y digo, no necesitamos estos datos para darnos cuenta de que realmente en los chiquilines y en las chiquilinas la pandemia caló muy fuerte. O sea, a nivel emocional, ¿tá? A nivel psíquico. ¿Por qué? Porque aumentaron los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, el tema vincular, ¿tá? ¿Y cómo esto lo llamamos a la sexualidad? Bueno, como hemos visto, la sexualidad atraviesa toda la personalidad de toda la persona, es parte de la identidad, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los vínculos. También otros datos que se compartieron hace poco con el tema de la autoeliminación, que ha aumentado también en los jóvenes, también aumentó con la pandemia. Uno de los indicadores que se tomaron era que los chiquilines se encuentran muy presionados con el tema de la primera iniciación sexual, ¿tá? Y con esto de la pandemia realmente los vínculos, los chiquilines han tenido mucha dificultad para relacionarse, ¿tá? Porque pensemos que hay chiquilines, por ejemplo, que empezaron la pandemia, estaban en primer año de liceo, iniciando toda esa nueva vida, digamos, y no la hicieron en forma presencial, la hicieron a través de las redes. Entonces, en realidad, volvieron realmente a la presencialidad estando en cuarto año de liceo, ¿tá? Entonces, todo ese periodo no lo pudieron experimentar. Entonces, hoy se están viendo las consecuencias. Entonces, realmente como familia, principalmente como familia decimos, porque bueno, la responsabilidad de guiar esos chiquilines es de la familia primero, ¿verdad? Y luego también de los docentes. Realmente en el proyecto vemos el gran compromiso que tienen los docentes, porque en su gran mayoría, podríamos decir, el 80% de las personas que vienen a los talleres son docentes, ¿tá? Docentes de secundaria, docentes de UTU, maestros, maestras, profesores de educación física. Entonces, en realidad vemos el compromiso de los docentes. ¿Por qué? Porque lo vemos, porque estamos viendo que realmente la educación sexual es una necesidad. Y tal vez la familia, como dice Paula, no lo está viendo como una prioridad, ¿tá? Entonces, cuando nosotros pensamos en la educación sexual como una prioridad, ¿sí? En realidad no solo estamos pensando en las relaciones sexuales, ¿tá? Propiamente dichas, sino estamos pensando en todo esto que tiene que ver con lo vincular. Cuando hablamos del maltrato y el abuso, también estamos viendo que ha cambiado en cuanto a los adolescentes, ¿no? El tema de, por ejemplo, cómo yo sufro maltrato a través de las redes, ¿tá? El ciberbullying que se llama. Entonces, ¿cómo lo manejan los chiquilines? ¿Tá? Porque ellos en realidad pueden, y de hecho se detectan situaciones, pero en realidad muchas veces están sufriendo un maltrato o un abuso y ni siquiera se dan cuenta, ¿tá? Están siendo excluidos, por ejemplo, de grupos, no saben cómo manejar el tema, por ejemplo, de WhatsApp. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo mando mensajes y todo el tiempo me dejan como dicen, me clavan el visto, ¿tá? O empiezo de repente una relación o un vínculo y de repente desaparece la persona, ¿tá? Soy un chiquilín, una chiquilina, ¿qué pasa? Parece que no pasa nada, sí pasan cosas, ¿tá? Porque eso también tienen que aprender a procesarlo. Como adultos también, ellos nacieron con el mundo virtual. La mayoría de los que estamos siendo padres tal vez no. Bueno, tenemos que empezar a enseñarles también cómo se maneja esos nuevos vínculos desde las redes, ¿tá? La importancia de la prevención, de lo que hacen ustedes, ¿no? de la docencia, de la divulgación, porque en todos esos casos, cuando hablamos de abuso y maltrato, ocurre en la mayoría de los casos en el seno familiar, porque siempre son familiares directos, es aberrante, ¿no? Pero es así. Por lo tanto, la autoridad de Contralor no puede hacer nada sino ya con el hecho consumado, salvo que trabajemos en la prevención, que justamente es eso, de tener la información para evitar que los casos ocurran, porque no podemos pedirle ni al Ministerio de Interior, ni al Ministerio de Salud Pública, ni al Presidente de la República que baje los datos de los abusos de menores, cuando ocurre dentro del seno de la familia, ¿verdad? Entonces, sí será importante lo que hacen Paula y Pía de enseñar, de hacer estos talleres y de venir a la mañana del 11 para
prevenir todo esto. Lo que sí podemos es pedirle al Ministerio de Educación y Cultura que empiece a tomar políticas educativas en relación a la educación sexual. Va en la misma dirección, hay que educar. Exactamente. La vía es la educación. Siempre estamos hablando de la educación. Exacto, no la autoridad que, como por ejemplo cuando hay un delito, que bueno, vamos a pedir a la fuerza policial que reprima el delito o que lo evite con las cámaras de seguridad. Bueno, en esto las cámaras de seguridad somos nosotros en casa, dándoles la información a nuestros hijos. Eso que estás diciendo es bien importante porque en nuestros talleres lo que tratamos de hacer es, bueno, tengo un adolescente en casa, ¿no? Ayuda. O nuestros talleres se llama de adolescencia cambia, todo cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como adultos nos podemos preparar, ¿tá? Para ayudarlos, para realmente fortalecer esa autoestima? ¿tá? Para que realmente ellos y ellas puedan sentirse que tienen un referente, ¿tá? Una referente en su casa, en el centro educativo. ¿tá? La adolescencia, como todos sabemos, porque todos los que llegamos adultos pasamos por esa etapa, es una de las etapas más difíciles. ¿tá? ¿Por qué? Porque ocurren un montón de cambios a nivel físico, a nivel psicológico en poco tiempo. Entonces, por eso es que es tan conflictiva. ¿Podemos hacer que esa etapa sea un poco más saludable, que sea poder transitarla de manera más agradable? Sí, pero que va a ocurrir, que va a generar transformaciones, bueno, entonces como adultos nos tenemos que preparar. No sé qué va a decir. Y una cosa que quería decir respecto a lo que dijo Pía, que pasó, es que en los adolescentes los vínculos con sus pares son el 100% de sus relaciones sociales. Ya después quizás en otro programa hablemos de el adolescente y la familia y esa relación que decimos, ¿qué le pasa? ¿Quiere, no quiere que esté? Bueno, pero con sus pares es el 100% de lo que le interesa. Entonces, ayudarlos también a que se empiecen a abrir a sus pares si no es así. Porque esto que dijo Pía, que empezaron en primero y engancharon con sus pares en cuarto de liceo. Es como que la mitad de su adolescencia no sucedió, porque la adolescencia es estar con mis amigos, con mis amigas y vincularme. Más allá de las redes que también las tienen, pero es ahí. Me miro, me toco, me junto, charlamos, nos peleamos, pero en lo que es la mayor etapa en lo que refiere al ser humano social. ¿Sí? El ser humano es un ser social y en la adolescencia es indispensable que ellos estén con sus pares. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes de algunos hechos disruptivos, y ya tenemos que redondear la entrevista, quizás quede para otro día el análisis. Cuando estamos todo el tiempo hablando de docencia, hablando de educación, de todo lo que ustedes dicen, en cada palabra que ustedes dicen hay un aspecto preventivo, y de repente ayer en la educación nos atribuían a los medios de comunicación parte de la responsabilidad, porque de repente lo que vemos en los medios de comunicación lo naturalizamos y lo tomamos como que está bien y no es así. Entonces los medios también tendrían que tener un filtro un poco más profundo y un poco más elaborado. Pero se me vino a la cabeza lo que fue el recital este fin de semana de la argentina Lali Espósito en Montevideo, donde una vez más, haciendo alarde no sé de qué, porque no entiendo cuál es el objetivo, si es justamente romper paradigmas o qué sé yo, tiene por costumbre besar mujeres, ¿no? Y las besa y es una ovación porque todas las fans y los fans deliran con eso. Y este fin de semana en Montevideo lo hizo con otra argentina, ¿no? Con la China Suárez, que la fue a ver, la China subió al escenario y le partió la boca a un beso. Y después la China Suárez salió en todas las redes a gritar a los cuatro vientos: este es el modelo que quiero para mis hijes. Esa cápsula me parece tan atrofiadamente vergonzosa, y me hago cargo de lo que digo y es una opinión muy personal porque también tengo hijos adolescentes y tengo hijas mujeres que ya son un poco más grandes, pero no me parece que sea bueno cuando hay miles de seguidores y seguidoras que ven eso como un ejemplo y ustedes remándola con la educación y con lo que está bien y lo que está mal, y sin embargo viene eso y te destruye todo, porque hay que ver cómo aplauden los carteles, las cosas que le ponían en los carteles a la cantante, que vos decís, ay Dios mío, estamos tan mal, estamos tan lejos de lograr eso de que todos seamos conscientes de una educación sana en sexualidad, porque nos atraviesa en todo sentido, que bueno, me gustaría saber ustedes de ese tipo de fenómeno, ¿qué opinan? ¿Qué importancia le atribuyen? ¿Cuánta incidencia tiene en los adolescentes y las adolescentes ese tipo de hechos de ídolas que bueno, estupidizan a muchos y que van detrás de ese modelo porque, ay, si lo hizo ella es divino y esto es lo mejor que hay? No sé, me gustaría, no es para hoy porque ya son 11:28, nos tenemos que ir. Ya llegó tarde.
llega tarde, así que vamos a cerrar. Pero, ¿me entienden lo Pero que quiero quedó plantear? arriba de la mesa y dentro de 15 días lo charlamos. No es nada particular contra esta artista porque lo han hecho otras. Es más, me parece que esta artista quiere copiar a otras, pero es algo que yo veo que cala mucho en los jóvenes y que se toma mucho como diciendo, está todo bien, y se da media vuelta y es besar al que sea, y no importa. Uno sobre gustos sexuales no hay nada escrito, ¿no? Pero yo quiero saber la opinión de ustedes desde el punto de vista pedagógico, educativo, ese tipo de fenómenos, ¿cómo creen que impacta en los adolescentes, ¿no? Cuando lo hacen esos ídolos, que son seguidos por multitudes. Bueno, me quemé los últimos 3-4 minutos de la entrevista hablando yo, pero por lo menos... Bien, no, es importante esto, no dejarlo pasar, y para la próxima que venimos en 15 días lo vamos a retomar porque es muy importante para los adolescentes también los ídolos, los modelos, y esto que vos no decís bien o mal, que nosotros siempre decimos no hay cosas que estén bien o mal, sino que sean saludables o no. Entonces, bueno, en esto de generar una educación sexual integral, y bueno, para que realmente, ¿cuál es el objetivo? Y con esto terminamos, que realmente podamos tener unos vínculos sanos primero con nosotros, con nosotras mismas, para después poder vincularnos desde ahí con los demás, con las demás, y realmente desde el lugar que cada uno desea, ¿está? Respetando, por supuesto, el propio deseo y el deseo de los demás. Y bueno, queda la invitación para hoy a las 18 horas, 18 a 19:30, así que fueron pasando los teléfonos, también que nos sigan en Instagram como Meraki Sexualidad, que realmente vamos a brindar un montón de estrategias, de herramientas para que bueno, puedan vivir esta adolescencia de forma placentera. Muchas gracias. Esa es la idea. Muchas gracias, Pía, gracias, Paula. A ustedes. Un placer que hayan venido una vez más a enseñarnos sobre este tema. Hacemos la pausa, 11:30, ya volvemos.